¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Robando Frases de. En esta ocasión vamos a coger un tema sencillo, uno de estos jazz blues que estamos metiendo que tanto nos gustan. Es un tema de Grant Green que se llama Tracing Tracy. Es un blues en si bemol. Si escucháis la parte de la rueda de improvisación, es una rueda estándar en si bemol, pero el tema tiene la característica que los primeros acordes son si bemol menor, mi bemol menor, si bemol menor, y cuando va al quinto y al cuarto grado, si lo hace con acordes de dominante. No nos vamos a perder aquí, en esta sección de Robando Frases de, en demasiado análisis armónico. Vamos a ver las frases directamente para que la podáis robar e incorporar a vuestro lenguaje. Si queréis el sonido de Grant Green, tenéis que utilizar muy pocos vibratos. Bueno, ahí si buscáis la imitación, cosa que no pretendo. Pretendo que incorporéis las frases. Por eso, el que quiera hacer vibratos, el que quiera hacer y bendings, que también hace muy pocos, hace mucho arrastre, mucho portamento, sí, pero muy poco bending. Entonces, el que quiera incorporar eso, que sea libre de hacerlo y de llevárselo a su lenguaje. Vamos con la primera frase, muy sencilla. Esto, muy fácil, en la pentatónica. Menor de si bemol. Muy sencillo, no tiene más. Vale, segunda frase. Aquí juega con la Blue Note. La Blue Note está aquí. Estaría aquí en la tercera cuerda y aquí en la segunda. Entonces, subiendo, va a jugar aquí con ella y luego en la última frase, la bajada, va a jugar aquí con ella. Vamos a verlo. Un poco truco, pero voy a hacerlo muy despacito para que lo veáis. Yo creo que esta es la frase más interesante a robar del tema, la que si os quedáis con ella luego la podéis incorporar a vuestras improvisaciones. Es la frase que os podéis llevar a vuestro terreno. Siguiente frase. Repite un poco la idea que hace en la primera frase, pero sobre el cuarto grado. Si está aquí mi bemol menor, sobre el arpegio. Volvemos a hacer la segunda frase, la toco pero ya no la explico. Y ahora se va a jugar con los arpegios del quinto grado, del cuarto grado y el cierre en tónica. Sobre el cuarto grado, sobre el fa séptima, lo mismo, un tono más abajo. ¿En qué se basa esto? En el acorde de fa, fa mayor, mi bemol, fa mayor, mi bemol, fa séptima, porque va a repetir en esta nota, tónica, séptima mayor, séptima bemol. Lo mismo en mi bemol, un tono más abajo. Esto lo tenéis también en estos arpegios que a lo mejor domináis más habituales. Jugamos con la tercera menor, tercera mayor. Ahí está, tercera menor, tercera mayor. Pues exactamente lo mismo. La digitación la dejo, como siempre, a vuestro gusto. Y el cierre, la última frase. Vamos a disfrutarlo una vez más. Muy bien. Recordad, si no nos vemos más, nos vemos menos.